Hola, sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo del podcast Hablemos de Empresas Más Humanas, en donde conversamos con distintas personas del ámbito empresarial y del mundo de personas respecto a de qué se trata esto de empezar a construir empresas más humanas. Y por supuesto me acompaña, como también en el primer episodio, mi amigo y socio Felipe Tomás Feliu. ¿Qué tal, Felipe? Hola, Matías, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí en este segundo capítulo y tenemos una invitada de lujo. Y tenemos una invitada de lujo. El primer capítulo tuvimos también una invitada de lujo y ahora tenemos a una mujer, otra vez mujer. El mundo de personas está plagado de mujeres, menos mal. Una mujer que ha trabajado en la gestión de personas en empresas como SQM, Gasco, Latam, tiene gran experiencia y trayectoria y hace cerca de 3 años es la gerenta de personas de AFP Habitat. Con nosotros está Andrea Mardones. Muy bienvenida, Andrea. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy súper nerviosa, así que espero hacerlo bien y acompáñenme. Está bien la presentación, ¿o quieres que te hagamos otra presentación? No, está perfecto. Una persona de lujo, qué sé yo. No, está la perfecto. trayectoria, etcétera. No, quedé feliz con la presentación. Ya, qué bueno. Vale. Oye, con el primer capítulo recibimos muy buenos comentarios, lo vio mucha gente, muchas cosas que ir aprendiendo, que vamos a ir en el camino abordando. Así que todo dispuesto para esta conversación y que lo vamos a pasar muy bien. Disparemos. Yo voy primero. Ah, ya. Y la primera pregunta es súper amplia y acá tú puedes decirnos lo que quieras, lo que se te viene a la cabeza. ¿A qué se refiere este concepto de empresas más humanas? ¿Qué se te viene a ti con ese concepto? Mira, lo primero que se me viene es como la conexión. Cuando uno efectivamente siente que tiene una conexión con el otro, creo que eso es lo que refleja, desde mi punto de vista, empresas más humanas. ¿Y cómo yo lo podría explicar pensando en Habitat? ¿Ya? Que yo creo que en el fondo ha sido la búsqueda de esa conexión. Nosotros también nos hemos ido transformando de a poco en una empresa mucho más cercana, mucho más conectada con los intereses de los equipos. Yo creo que obviamente lo que no hemos visto como afectados desde el punto de vista de una industria no querida, eso te obliga también a ir buscando esos puntos de encuentro y yo diría que eso ha sido la clave, por lo menos para mí, de una empresa más humana. Esa conexión, ese lograr llegar a ese interés que puede tener cualquiera de nosotros, un colaborador, un líder, un directivo de una organización, los accionistas, ¿no es cierto?, que nos permiten en el fondo contribuir y entender que todos estamos focalizados en lo mismo. Yo diría eso. Y ahora esto de empresa más humanas, tú hablas de una empresa más conectada con su gente. ¿Eso es relativamente nuevo? Antes esto no pasaba menos, hoy día hay más conciencia de eso. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo que al final antes, probablemente por el mundo que vivíamos, por el rol que también al final del día tenían las áreas de personas, efectivamente era más bien ejecutar, tomar el pedido y solucionar ciertos temas. Hoy día es al revés. Hoy día yo creo que las organizaciones se han dado cuenta la importancia que tiene esa conexión, desde mi punto de vista obviamente, de ese interés y de generar ese bienestar como integral. Yo creo que eso también ha ido marcando una diferencia cuando tú eres capaz como compañía de entender, de dejar esos espacios mucho más amables, más cercanos, de mayor reflexión, de mayor escucha, permiten sin duda tener esa cercanía y conectar, que creo que es lo que hace la diferencia. Tú lo mencionaste, hay una empresa no querida, una industria no querida. Sí. Una empresa muy querida por sus empleados, de hecho, después vamos a hablar de eso, en Great Place to Work. Pero respecto a esto de la industria no querida, yo creo que ahí hay como un juego doble porque hay que entusiasmar a las personas que trabajan contigo todos los días en esta industria no querida y además el servicio que ustedes otorgan, el rol que tienen como compañía también hacia afuera también es muy relevante. Sí. Entonces, ¿cómo se conecta internamente con este rol? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos como propósito. Yo creo que al final existe un desconocimiento un poco de lo que hacen las AFP. Yo creo que eso también hace que ese desconocimiento, esa falta, ¿no es cierto?, como de entender cuál es el core de una AFP, nos juega en contra. Pero como en todas estas cosas, cuando hay algo como adverso, como que al final del día tienes que reinventarte, yo creo que la pandemia fue así como clave. El estallido social fueron eventos tristes, difíciles, pero que a nosotros nos permitieron
reinventarnos y darnos cuenta del orgullo que significa lo que nosotros hacemos. Y cuando digo eso, tiene que ver con temas, por ejemplo, cuando uno entiende por qué es una empresa esencial. Cuando aparece la pandemia y tú decís, ¿cuáles son las empresas esenciales? Como que el concepto estaba muy ligado a la salud, ¿no es cierto? Claro. A generar estos espacios de protección, de cuidado. Pero cuando te das cuenta que tú, como en este caso, la industria de las FP, daban algo súper importante, que era materializar los beneficios que esa persona necesitaba en ese día a día. ¿Por qué? Porque había perdido la pega, porque efectivamente a lo mejor tenía un familiar muy enfermo que no podía cobrar su pensión. Yo creo que ahí te empieza, lo que yo digo es a conectar con que realmente tú haces mucho más que tener una cuenta obligatoria de ahorro, sino que estáis con realmente esa necesidad de cada una de las personas que están hoy día en Habitat y que en realidad llevan muchos años en Habitat. Y además fue muy comentado en su momento, todos muy sorprendidos por la eficiencia y la rapidez con que se pudieron generar y poner a disposición los retiros para las personas Sí. en esa época, como tú dices, Sí. del estallido después de la pandemia, etcétera. Pero es interesante, como decía Felipe, cómo en el caso de Habitat, también le ha pasado, por supuesto, a otras empresas que han estado en industrias más cuestionadas, es la adversidad también lo que te genera ese Sí. orgullo, ¿no? Sí, es bien increíble porque nosotros dentro de esta como industria súper criticada, ¿no es cierto? Muy poco querida. Con carteles afuera. Claro, no más AFP, efectivamente usted, en el fondo se gastan toda la plata, lo pasan súper bien, al final del día, gracias a mi plata, ustedes están como están, no tengo idea del nivel de utilidades. Yo creo que cuando tú conectas, ¿no es cierto?, con esa adversidad, nosotros nos dimos cuenta cómo, desde el mundo persona, cómo podemos ser una compañía atractiva, porque al final una cosa también tiene que ver con esto que yo les digo, de cómo vais generando ese bienestar, cómo vais haciendo esa conexión. Nosotros necesitábamos en el fondo decir, no, ¿sabes qué? Nosotros igual somos un lugar correcto para que vengas a trabajar y vengas a aportar desde tu talento, desde tu experiencia. Y ahí fue clave, ustedes nos ayudaron. En el fondo fue súper clave la ayuda y la asesoría que ustedes nos dieron en decir, tenemos que ser capaces de demostrarle al mercado cuál es nuestra identidad, qué nos hace en el fondo, cuáles son esos pilares, cómo nos vamos moviendo y nos permiten decir, mira, esto somos y sentir orgullo de eso. Y yo creo que eso fue bien fundamental, poder lograr a cuál era ese ADN, ese pilar, y la adversidad era parte de lo que a nosotros nos hace grande. Si nosotros no estuviéramos en un mercado tan como adverso, probablemente no seríamos tan eficientes como nos vemos o como nos creemos que somos. Pero, dale. No, es que tú mencionaste también un lugar atractivo para la gente de trabajar. Usted hace muy poco tiempo recibieron el reconocimiento de ser un Great Place to Work. Sí. Y llevan varios años estando dentro de los mejores 50, 30, 20, y hoy día fueron número 4. Sí. O sea, una industria cuestionada que tú dices no querida y lograron con hechos, o sea, la gente, sus propios trabajadores lo evaluaron satisfactoriamente esta conexión que logran. Sí. Es una empresa querida por sus trabajadores. Sí, yo creo que esa sensación de orgullo se genera justamente con lo que te digo, con esa capacidad de que tenemos todos. O sea, yo creo que en la compañía nosotros tenemos en el fondo personas que llevan más de 30 años en esta industria y que yo creo que esas personas en el fondo sienten y se conectan efectivamente con lo que hacen y nos permite en el fondo poder decir, mira, a lo mejor no hacemos las cosas tan bien o de la mejor manera, pero damos todo para que salga bien a la primera. Y yo creo que, y que no se me olvide, en el fondo decirlo que lo tenía muy en el radar, nosotros como Habitat, yo creo que participábamos en el Great probablemente hace más de 20 años. El punto es que cuando tuvimos una crisis interna, cuando efectivamente la compañía vivió un tema de relaciones laborales muy difícil, en ese minuto la gerente de personas, que es la Paula Daneri, dijo, no, a ver, yo tengo la convicción que esto es un gran lugar para trabajar y a ver, efectivamente participemos en la certificación. Y fue desde eso, desde esa situación difícil, adversa, compleja, ¿cachai? Pero que teníamos esa convicción interna de decir, no somos tan mala empresa y a ver, certifiquémonos, comparémonos. Y ahí logramos nuestra primera postulación a 1 año o 2 años después de esta crisis, salir creo que 48 o sí, 47 dentro de las 50, que ahí ustedes también estaban con nosotros acompañando. Estaban en el grupo de las 50 y celebraron. Sí. Me acuerdo. Entonces, en resumen, si te das cuenta, esto ha sido un trabajo largo,
Esto no es un trabajo que en el fondo hoy día estamos en el cuarto lugar y fue porque en realidad pudimos identificar ciertos pilares. Esto es un camino recorrido de mucho aprendizaje, de casi ya 10 años de esa celebración, ser el lugar 48, 47 dentro de las 50, y hoy día estar en el cuarto para nosotros es como que estamos en las grandes ligas. O sea, la verdad que Son las grandes ligas. cada año para nosotros es más difícil pensar de que vamos a lograr superarnos, pero ahí estamos, dando ese día a día siempre. Andrea, yo quiero apuntar una cosa que tú mencionaste que me parece bien interesante, no solo por Habitat, sino que para todas las empresas que han pasado, están pasando o pasarán crisis reputacionales o lo que sea, que claro, tú dices, frente a la adversidad nosotros logramos generar orgullo, pero en realidad uno frente a la adversidad también se puede echar a morir, digamos, también puede pasar con la cabeza media gacha o avergonzándose de lo que hace. Sí. Pero en el caso de ustedes, yo me acuerdo, porque esto es público, haber visto a directivos de Habitat, Sí. me acuerdo de gerente general de la época y otros defendiendo con mucha convicción, al igual como tú hablabas de Paola Daneri en ese minuto, gerente de personas que también estaba convencida de que este era un gran lugar para trabajar, defendiendo muy bien lo que hacían. ¿Cuánto peso tuvo el rol también de ese tipo de liderazgo en que de alguna manera Habitat pudiera dar vuelta al partido, digamos, y hoy día ser reconocida, por lo menos me refiero hoy día a ser querida por sus trabajadores y en el cuarto lugar de las grandes empresas para trabajar en Chile? Yo creo que fue fundamental. Yo creo que esa lucha, ¿no es cierto?, de defender un sistema como es el tema de la seguridad social, que es muy difícil porque en realidad la seguridad social tiene una serie, ¿no es cierto?, de variables, pero tener esa convicción, ese liderazgo de Cristian, que fue como el pionero, ¿no es cierto?, dentro de los gerentes generales de salir, de aparecer. Dar la cara también. De escribirle a los, en el fondo, afiliados, independiente de lo que eso podría significar dentro de un mercado tan regulado. Yo creo que sin duda esa fue la voz de todas las personas que trabajamos en Habitat y sentir que si nuestro gerente general tiene esa convicción, bueno, nosotros tenemos que estar ahí con él, apoyarlo, y además no hizo mucho sentido. O sea, al final esta como defensa, por decirlo de alguna forma, del sistema tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos diariamente. No es que nosotros inventemos un sistema, nosotros vivimos un sistema donde día a día estamos tratando de solucionar situaciones que son adversas, de poder conectar con ese afiliado que va todos los días a la sucursal y que efectivamente necesita al final del día que le diga un ánimo. Si igual tu pensión va a ser tu sueldo por el resto de la vida y por lo menos los próximos 30 años. No sé, eso igual es muy duro. Oye, y entremos al cuarto lugar de Great Place to Work. Si uno pudiera pensar, ustedes siguieron este camino de convencimiento, lo hacemos bien, somos un gran lugar para trabajar, se metieron dentro de las 50 y de repente empezaron a escalar en la montaña, en el ranking, y llegaron a estar hace poco tiempo atrás, se dio la noticia, en el cuarto lugar. ¿Cuál es la receta que quería Andrés? Yo creo que, bueno, algo ya había adelantado. Yo creo que en el fondo nosotros, de una u otra manera, creemos que tenemos la convicción de que trabajamos como bien transparentemente, trabajamos muy en la línea de escuchar. Yo creo que eso ha sido una clave, saber escuchar, pero escuchar activamente, o sea, escuchar a todos los actores que participan. Lo otro que yo creo que ha sido fundamental, ser perseverante, que es parte de esta, en el fondo, este logro. Y yo creo que lo otro que ha sido fundamental es, como siempre, estar activando este feedback activo. O sea, yo cada vez que escuché a mis antecesoras, ¿no es cierto?, en este rol, siempre estaba poder entender si efectivamente lo que estábamos haciendo era lo correcto, era lo que esperaba en el fondo los grupos de trabajo. No siempre tener esa sensación de que yo tengo la razón como área persona y no acojo lo que probablemente el resto también está pensando. Yo creo que esas cosas fueron ayudándonos cada día más a aprender y a conocer, porque éramos una organización súper diversa. Una de las cosas que ustedes ahora no han nombrado todavía, y no sé si lo van a decir más adelante, pero con mucho orgullo lo digo, ahora que somos cuarto en el Great, también recibimos un premio por ser una empresa intergeneracional. Y yo creo que esa es la clave.
Mira. Yo creo que más O sea, allá... hay 60 años de diferencia entre el mayor y el más joven, ¿no? Exacto, Algo así era. exactamente. Casi 70 años, yo te diría. Casi 70, Casi claro. 70 porque en el fondo, y yo creo que eso es algo que te da el rubro, la especialización, es una empresa muy técnica donde también tú has ido desarrollando ese talento mayor. Y yo creo que eso ha sido, si tú me preguntáis, en el fondo ir conviviendo estas distintas generaciones, escuchando estas distintas generaciones y adaptándonos a ese trabajo en conjunto, porque la verdad que en el fondo, sin ese talento mayor y sin el talento, por decirlo de alguna forma, más millennial, no lo lograríamos. ¿Y qué tal funciona esa convivencia? Mira, nosotros que hacemos desayunos constantemente con los equipos, es súper contributiva. O sea, como que tú ves realmente cómo se hace la colaboración y es una colaboración bien natural. No es para nada una colaboración forzada, porque yo creo que cada uno se da cuenta de lo que aporta. Si ahí la apertura está que como es un tema tan técnico, tú estás como obligado a buscar al máster, a la persona que sabe la historia, a entender por qué este proceso se hace de esa forma. Entonces tenés que tener esa apertura a decir, necesito del otro. Y eso sin duda ayuda un montón. Hayan logrado conectar, o sea, tanto en términos de Sí. beneficio, en cómo conversar con ellos, cómo hablarle y al mayor y al más joven. Exacto, sí. O sea, de nuevo, volvemos a lo que tú al inicio partiste, la conexión. Sí. ¿Cómo logramos conectar con todos estos ¿Hay mundos? segmentación? ¿Hay cosas focalizadas para uno y para otro mundo? Mira, en general tratamos de ser lo más universales posibles. Ya. Yo creo que eso es como la base, pero sin duda hay muchas cosas que hemos ido adaptando dependiendo justamente estos como arquetipos, como dicen en el fondo desde la experiencia del colaborador, en el fondo ir entendiendo que probablemente con un talento mayor necesitamos hacer cosas distintas que los motiven, que en el fondo ellos todavía quieren seguir aprendiendo. Por lo tanto, las becas que nosotros entregamos también van en esa línea, fomentar que más allá de la edad que tienes, todavía puedes seguir creciendo y desarrollándote, y por lo tanto vamos destinando distintos cupos para esas becas, para dar espacio Tremendo desafío. efectivamente a todos. En el mundo de los beneficios también nos vamos adaptando dependiendo de ciertas realidades, ciertos apoyos, pero yo creo que lo que ha sido fundamental es ir como conociendo a tu equipo, ir entendiendo cuáles son esos intereses y desarrollándolo. Así que en general tenemos pocas diferencias, pero yo creo que está muy bien focalizado. Mira, Sí. interesante. Oye, hay algo que tú no has mencionado, pero yo creo que es central en este logro, en este caminar que se ha hecho, y que tú estás muy bien Sí, presentada eso aquí, es muy importante. es el programa de reconocimiento. Sí. Inspira. Inspira. ¿Qué es Inspira y cómo ha inspirado? Inspira para llegar a ser un gran lugar para trabajar. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que fuimos descubriendo, ¿no es cierto?, en este aprendizaje al inicio, con ir entendiendo un poco la cultura de esta compañía, que para nosotros era bien extraña. Ustedes que también estuvieron en LAN, donde efectivamente se dan otras dinámicas, acá también esta cosa más regulada, mucha norma, nos fue impulsando a decir, ¿sabéis de qué forma generamos este hábito? Porque nos llevamos muy bien, en general tenemos muy buenas relaciones, pero cómo vamos dando también este impulso a ir generando esta como condición de reconocimiento que sea algo habitual. Yo creo que eso es lo que nos pasaba, como que uno era tan sellado o estaba tan seteado con el tema de la norma que era obvio que lo tenías que hacer. Era obvio que tú tenías que estar las 24 horas conectado, todo era obvio. Entonces cuando empezamos a decir, no, pues es que no es tan obvio y no cuesta nada agradecer, no cuesta nada reconocer, no cuesta nada darse espacio a, en el fondo, decir, ¿sabes que lo hay hecho bien? O en realidad, gracias a tu apoyo, logré solucionar esto. Yo creo que cuando fuimos generando ese músculo, fue generando también en los líderes esa capacidad de lo que yo les decía de escucha y decir, mira, cambia cuando le mando un reconocimiento y lo materializo y lo hago público. Porque yo te puedo decir, oye, lo haces súper bien, Matías, pero si al final nadie lo ve, también, por otro lado, nos genera ese mismo impacto. Y además, en el caso de ustedes en Habitat, uno ha sido testigo ya durante muchos años trabajando juntos, pero de que ustedes le han dado mucha importancia al programa de reconocimiento. Sí. Uno sabe que el programa de reconocimiento en general cuesta echarlo a andar, son elefantes más o menos grandes, a veces hay un entusiasmo, luego se desinfla, pero ustedes han sido bien, como tú dijiste antes, perseverantes. Sí. Y ya lo han modificado, lo han ido tecnologizando, lo han actualizado y además siempre con comunicaciones y campañas para recordar la importancia del reconocimiento. Bueno, yo creo que también para nosotros ha sido importante
poder entender que para que esto permanezca vivo es que todos los años nos tenemos que renovar. O sea, esta cosa de inspirarnos, los primeros en inspirarnos tenemos que ser nosotras. Entonces, en el fondo el equipo que está detrás de esto, que está todos los años buscando nuevas formas, ha ido, como bien dices tú, resumiendo, ha ido generando tecnología, pero también ha ido conectando, vuelvo a insistir, con las distintas áreas. Hoy día ya tenemos los inspiradores, que en el fondo esto apareció hace 2 años. Me acuerdo cuando lo discutíamos con Felipe a ver de qué forma tomábamos estos líderes innatos que existían y en el fondo íbamos generando esta como nueva condición, ¿no es cierto? Y hoy día los inspiradores hay en cada equipo, más allá del líder, está este inspirador que va fomentando y va generando espacios de reconocimiento público y eso también nos va ayudando. Y una de las cosas que yo creo que también hemos ido aprendiendo es también adaptarnos a como estas nuevas, así como estamos hoy día en el podcast y eso, también hemos tenido el desarrollo de los, ¿cómo se llama este nuevo equipo? Los influyentes, no, ¿cómo se llama? Los influencers. Influencers, sí. Y estamos en el fondo también muy en esta onda de ir generando esos espacios para que todos puedan participar. Mira, interesante. Oye, hay otro aspecto que tiene que ver con el liderazgo. Hablamos del liderazgo en estos momentos de crisis, la importancia. ¿Cómo crees tú que los líderes, y esto puede ser en el caso de Hábito o incluso mirando más desde arriba en el mundo empresarial, pueden ayudar a generar empresas más humanas o desde tu perspectiva más conectadas con las personas? ¿Cuál es el rol que le cabe al líder en ese desafío? Yo creo que es esencial. O sea, yo creo que una de las cosas que al final mueven a estas empresas humanas, como yo les decía, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esa conexión y leer y empatizar y ser también modelos. Al final del día, así como dice en nuestro programa Inspira, yo creo que es súper importante cuando tú tienes ese líder que es capaz, ¿no es cierto?, de desafiarte, es capaz de desarrollarte, es capaz de ver ese potencial y si efectivamente no existiera esa figura, sería muy difícil, volveríamos un poco a lo mejor a años anteriores cuando solamente era el jefe y el colaborador generando una meta sin ningún sentido, sin ninguna motivación, sin ninguna ganas, ¿no es cierto?, de ir desarrollando otras cosas. Yo creo que para mí es fundamental el rol del líder. O sea. Oye, cuando estoy como tratando de acordarme de cosas que he visto en otras industrias respecto a la adversidad, en alguna oportunidad nos tocó estar con otra empresa, no voy a dar el nombre ni nada, pero también estaban muy cuestionados. Una industria poco querida por lo que estaban haciendo y la gente salía de su oficina con la típica polar de que le regala la empresa, con el logo muy bonito. En el ascensor se lo daban vuelta o se lo sacaban definitivamente para cuando iban a almorzar. Y están en la calle y no querían andar con la ropa, la camisa, el polerón de la empresa. En cambio aquí a mí me llama profundamente la atención positivamente que esa adversidad, al contrario, conecta, genera vínculos, genera un espacio querido, el ambiente que cuando uno va a la oficina hay un ambiente muy grato, la gente se preocupa, te mira como persona, hay una cosa muy humana en esa empresa, Sí. A pesar de la adversidad. Entonces hay 2 conceptos que no encuentro fantásticos: conexión y ante la adversidad. O sea, Sí. ¿cómo nos queremos más ante la adversidad Claro, en vez de dejarlo? Ahí está también la conexión entre el liderazgo y eso, de que si hay líderes que salen a dar la cara con la frente en alto, bueno, atrás los soldados. Están los soldados ahí. Digamos. Claro, porque sientes que efectivamente de una u otra manera está en la misma condición que tú. Sienten que igual defender tu lugar de trabajo, defender en el fondo lo que haces, no es solamente como una frase cliché y que en realidad yo estoy contigo, sino que yo soy el primero que en el fondo levanto la voz y Por todos digo ustedes. efectivamente qué es lo que... Entonces, es muy gracioso porque yo creo que hoy día nos pasa que estamos como obligados a hacer estas instancias de conversatorio, porque con esto ya que te empezaste a acostumbrar de que efectivamente tus líderes, tu gerente general, el presidente del directorio, usualmente están como comentando noticias, participando, ¿no es cierto?, de cualquier tema como la reforma que se aprobó hace poco, estamos obligados a hacer conversatorio. Entonces es muy gracioso lo que la misma gente te va pidiendo. Oye, ¿cuándo nos vamos a tener un conversatorio con Alejandro para que nos cuente ¿Qué significa todo esto? qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando con las medidas que está tomando Trump la semana pasada y hoy día cambió de opinión? ¿Cómo me afectan en mi atención cuando alguien me pregunta qué está pasando con mi fondo? No, es impresionante cómo
hay esa búsqueda de efectivamente de conocimiento, comunicación, de entender en el fondo qué es lo que estamos viviendo. Mira, que simple, pero que difícil también, esto de conversar, que lo más simple, digamos, Sí. pero pocos lo hacen. Mira, tengo otra pregunta que puede ser más bien filosófica, no es filosófica, pero nosotros vemos, tú también lo estarás viendo, esto de cómo en un mundo que de tanto cambio, de tanto cambio además muy rápido, las empresas se están adecuando, se Sí. están adaptando su estrategia de negocio, adaptando estructura, adaptando metodología de trabajo, adaptando su cultura, buscando nuevas competencias para enfrentar el mundo de hoy. En el rol de personas, ¿cuál es esa adaptación que hoy día tú ves o que hoy día tú piensas debe hacer el mundo de personas? ¿Hacia dónde debiera ir o qué está haciendo? Estoy pensando, por ejemplo, en inteligencia artificial, tecnología, datos o tal vez sea una cuestión mucho más simple como tú lo has planteado acá, de tratar de conectar mejor, de escuchar, etc. Mira, yo pensando un poco en la experiencia que he tenido en estos años en Habitat, creo que es verdad que a veces buscar cosas tan sofisticadas o tan complejas al final no te ayuda mucho. Pero sí es cierto que estamos en un proceso de transformación. Yo creo que lo que tú planteas, el no adaptarse a inteligencia artificial, no entender lo que al final del día la misma industria te está diciendo, va a ser difícil permanecer. Nosotros ya llevamos 43 años en la industria, nosotros siempre nos caracterizamos por ser una empresa grande, por lo tanto tenemos que estar a esa altura, y esa altura sin duda significa Vanguardia en todos estos temas, seguramente. claro, innovación sin duda, yo creo que es súper relevante, pero yo creo que también significa en el fondo poder aprender de tus procesos. Yo creo que en el fondo nosotros no necesitamos tanto a lo mejor de ir a buscar nuevas metodologías, sino que fortalecer las que tenemos. Y yo creo que eso va a ser fundamental para poder mover a esta compañía, ¿no es cierto?, a lo que se viene. Nosotros estamos en un proceso bastante interesante, internacional. A ver. Yo creo que Habitat es una empresa que ha ido, no solamente Habitat como Habitat, sino el grupo económico de, ¿no es cierto?, de la Cámara ha ido creciendo en el mundo, ¿no es cierto?, de las pensiones, entendiendo que tiene que fortalecer su propuesta de valor. Y en ese sentido, hoy día la compañía ha crecido en Perú, en Colombia. Hoy día tenemos una área de personas, que es un área de personas corporativa, que está teniendo una visión, ¿no es cierto?, que va más allá de las fronteras de Chile. Así que yo te diría que nosotros en particular estamos justamente en un proceso de expansión, de adaptándonos a este crecimiento, y que en realidad después de 43 años es muy, pero muy, nuevamente muy desafiante. Oye, Andrea, felicitaciones por el 4º lugar en Great Place to Work. Gracias. Felicitaciones por esta internacionalización del grupo. Felicitaciones por todo lo que han hecho y felicitaciones porque lo hiciste estupendamente bien en este 2º capítulo. Ya estamos llegando al final. ¿Lo lograste? Sí, qué increíble. Se hizo Probablemente no lo hice tan bien como ustedes, pero traté de como dejarme mucho llevar. Ustedes fueron mucho mejor, fundamentales. Andrea. Seca, así que ya te puedes estrenar también en los podcasts que puedan hacer internamente en Habitat y todo eso. Puede ser, tienes habilidad. Ah, mira. Gracias. ¿Te gustaría decir algo más o ya estamos? No, solamente yo no sé si con el nerviosismo del inicio le di las gracias por este espacio. Efectivamente no nos hablan. No. No lo imaginé, yo haciendo como mi revisión era solamente agradecer. Creo que para nosotros como gerente de personas o como área de personas de las distintas empresas, esta es una vitrina que nos ayuda mucho. Yo creo que probablemente todavía falta mucho por hacer en el mundo de personas, y gracias por este espacio y poder transmitir, ¿no es cierto?, lo que uno vive diariamente. Genial, me encantó la conversa. Conexión, adversidad, escuchar. Adversidad, está bueno eso. Crecimiento. Crecimiento. Pero le dieron vuelta a esa cosita que era una amenaza así, pero ahí evidente, y le dieron vuelta. Orgullo. Orgullo, exactamente. Así que muy muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Y nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Empresas Más Humanas.